cortina y nos hacían señas de que sí, que ya iban a llegar, allá vamos a llegar, nos decían. Por situaciones de trabajo, tuve que retirarme de ser líder de grupos de crecimiento, pero cuando ya yo dejé mi trabajo, me reincorporé a los grupos de crecimiento, pero tuve tiempo para reflexionar de si yo quería seguir como líder de grupo de crecimiento, podríamos decir, pidiéndole a las personas que asistan a la reunión, aunque realmente no los evangelizábamos inmediatamente. Eso sucedía solamente si la persona llegaba al grupo. Entonces, con mucha pena, yo le dije a Danilo que yo no iba a asistir, ya a reincorporarme como líder del grupo de crecimiento, porque no miraba realmente, no miraba mi objetivo, que era predicar el evangelio. Ya yo había escuchado la escuela para cosechadores y gracias a Dios, desde el año 2009, ahí fue donde juntamente conocí al hermano Ronnie Rápalo y otros hermanos, y verdaderamente encontré que es la única manera de predicar, es decir, dejar de ser líder de grupo de crecimiento para ir a buscar las ovejas perdidas, ¿verdad? Podemos encontrar nosotros que el Señor Jesús recorría, dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, recorría las aldeas y los caseríos, dice, predicando, enseñando y sanando a las personas. Y realmente yo me sentí identificado con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y yo decidí mejor estudiar en la escuela para cosechadores y salir a predicar. Me encanta porque uno va casa por casa, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar esa como una de las ventajas de predicar el evangelio al individuo. Precisamente por eso, porque esas personas no asisten a ninguna iglesia, no leen literatura cristiana, no escuchan programas cristianos, entonces hay que buscarlos, hay que ir a buscarlos, ¿verdad? A esas ovejas perdidas. Romanos en el capítulo 10, en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueres enviado? Hay un himno que en la iglesia se canta, bueno, ya no se canta muy seguido, que dice que es un recordatorio de esa cita, que dice, dichosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, ¿verdad? Y el apóstol, el pastor David Romero dice que si tan solo cada creyente evangelizara solamente a los de su círculo de influencia, el mundo entero podría ser evangelizado en una generación. Y nos recuerda, por ejemplo, Hechos en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdo que en la apertura de la escuela de evangelismo en la entrada a Copán, el pastor David Romero dio una presentación del evangelio y dice de que muchos hermanos, tomando como referencia Hechos en el capítulo 1, versículo 8, dicen que
Por ejemplo, cuando Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y muchos hermanos dicen, yo quisiera que el Señor me diera un ministerio de ir a predicar a la China o a la India. Y el profesor dice, ¿cuál China? ¿A cuál China y a cuál India es la que le van a ir a predicar? Dice, si ustedes, dice, lo que tienen que hacer es predicarle y enumera y le pregunta a los hermanos en qué barrio, en qué colonia, cuántos vecinos tiene. Entonces, a ellos, nosotros es que tenemos que buscar y predicarles el mensaje del Evangelio. Entonces, reitero lo que dice el pastor David Romero, que si tan solo cada creyente evangelizara solamente a los de su círculo de influencia, el mundo entero podría ser evangelizado en una generación. Ahora, otra de las ventajas es que puede traer avivamiento. Cuando nosotros dejamos de ser espectadores y comenzamos a ser participantes en la batalla para las almas, nuestras propias vidas tendrán un nuevo propósito que indudablemente afectará a otras personas. La siguiente ventaja es que permite que el creyente que evangeliza conozca y trate con las necesidades específicas del individuo. El creyente está preparado para contestar a prejuicios y preguntas que impiden que la persona acepte a Cristo. Recuerdo que una de las tareas que el hermano Ronnie nos impuso aquí en la red a través del WhatsApp nos enseñó algunas de las objeciones que normalmente suceden al momento de evangelizar. Entonces, tenemos el hermano que predica, pues tiene que estar preparado para contestar hasta donde su conocimiento lo permite, alguna objeción, algún problema que la persona tenga. También otra de las ventajas es que se requiere atención personal y una reacción a la palabra de Dios. Podemos concluir que el Evangelio es para que el mundo entero conozca a Cristo, a judíos y no judíos. Podemos entender que el Evangelio es para todas las personas, ¿verdad? Para intelectuales, para personas que no tienen ningún conocimiento del Evangelio, que se congregan en otra iglesia. Por lo general, pues, salen de la iglesia romana, entonces se les predica el mensaje del Evangelio. Otra de las ventajas es que el medio más productivo es el evangelismo personal. En cuanto a dinero, tiempo, energía, etcétera, es lo más rentable. Pero relativamente son pocos los que están involucrados. Es rentable porque, por ejemplo, en la iglesia hay muchos ministerios que predican. Por ejemplo, cuando yo me involucré en el evangelismo personal, nosotros salíamos a predicar con un grupo de hermanas y algunos varones al parque de aquí de la ciudad, el Parque Central. Es una buena oportunidad porque el hermano David Romero dice, bueno, yo no sé qué es lo que están haciendo esas personas de ahí, pero ellos están ahí. Y es la excelente oportunidad de ir al parque y de predicarle a las personas. Y por experiencia personal, yo salí, como le digo, cuando yo me involucré en predicar el mensaje del Evangelio,
Lo practicamos por aproximadamente como 2 años en el parque de la iglesia, en el parque central de nuestra ciudad, en San Pedro Sula. Hay mucha gente y se puede, bueno, si hay tanta gente que usted puede dedicarle el día entero predicándole a las personas. Aunque nosotros, cuando salíamos de la iglesia, nos íbamos directamente a predicar al parque. Predicamos 1 hora y media, 2 horas. Después nos involucramos con el hermano Ronnie a ir a predicar al hospital Mario Catarino Rivas. Otra excelente oportunidad, porque hay, bueno, predicamos en todas las áreas. Predicamos a las personas que estaban esperando sus pacientes. Logramos autorización para entrar a las salas y finalmente tuvimos la oportunidad donde unos hermanos de un ministerio de pastores que han construido una capilla ahí contigua al hospital, con la autorización del hospital, logramos el permiso para ir y predicábamos todos los domingos después de la salida de la iglesia, junto con el hermano Enrique Canales, el hermano Ronnie y muchas personas, muchos hermanos más, ir y predicar el mensaje del evangelio. Encontramos tantas personas, hay tantas oportunidades para predicar el mensaje del evangelio. Y indudablemente para mí es una verdadera satisfacción predicar en las cruzadas. Me encanta eso, cuando a veces voy viajando o manejando con mi esposa a hacer alguna diligencia fuera de la ciudad y paso por esos pueblitos, me quisiera bajar del carro, pero no, es imposible, ¿verdad? Porque vamos en una misión. Me quisiera bajar y alguna persona que está por ahí predicarle. Entonces, es el medio más productivo del evangelismo, el evangelismo personal. Y otra de las ventajas es que contiene pocas limitaciones. ¿Cuándo, dónde y con quién? No lo limita. El mensajero oportuno el mensajero oportuno es el momento oportuno, en el lugar oportuno, con el mensaje oportuno. Hemos insistido, y junto con el hermano David Romero, que muchas personas no, siendo cristianos, no predican porque no saben qué van a predicar, ¿verdad? De repente se saben algún versículo, pero la escuela para cosechadores y la escuela de evangelismo en la entrada a Copán enseña cómo predicar el mensaje efectivo, el mensaje oportuno, ¿verdad? Por ejemplo, en Proverbios, hay un mensaje de Proverbios que dice: el consejo oportuno es precioso, como manzana de oro en canasta de plata. La crítica constructiva es para quien la escucha, como un pendiente y otras joyas de oro. Los mensajeros confiables refrescan, como la nieve en verano. Dice al final del versículo Proverbio 25, del 11 al 13, reviven el espíritu de su patrón. Y otra, ya como última ventaja, le desafía al nuevo convertido a evangelizar. Nosotros tuvimos la oportunidad en una cruzada que hicimos cerca de Villanueva. Nosotros salimos a predicar y aceptó un joven, tendría unos 25 años, muchacho de 25 años, y aceptó al Señor. Indudablemente nos hizo varias preguntas. Una de las preguntas era que si él ya se podía bautizar. Bueno, nosotros le dijimos, bueno, vamos a hablar con el pastor para que lo conozca, le dé algunas instrucciones, qué es lo que usted tiene que hacer como hijo de Dios. Ya, sí, que se puede bautizar, pero es necesario que conozca
algunos aspectos de la iglesia donde se va a congregar. Pero ese muchacho me llamó poderosamente la atención porque me dijo que él quería, porque nadie le había predicado como él había entendido bien el mensaje. Gloria al Señor que por el Espíritu Santo él había entendido bien el mensaje. Y sintió una carga, una gran responsabilidad y dijo, yo quiero predicar también. Como yo siempre ando folletos instructivos de cómo hacerlo, ¿verdad? Que es el mismo material que nosotros hemos entregado en la escuela de evangelismo. Entonces yo le entregué una hoja. Hable con su pastor, lleve esta hoja, reciba las instrucciones de su pastor, ¿verdad? Porque él le va a dar algunas instrucciones, pero usted ya tiene, como hijo de Dios, ¿verdad? Como recién convertido, puede predicar el mensaje del evangelio. Entonces, el nuevo convertido dirá, si él puede hacerlo, yo también. Entonces, ya para finalizar, reitero lo que inicialmente empecé mencionando. El evangelismo personal es una persona hablándole a otra persona de Cristo y de cómo lo puede conocer en una relación salvadora y personal. Así es que realmente es un placer, inclusive ser parte de la escuela de evangelismo, ¿verdad? Y yo sé que muchas almas vamos a estar orando para que esas cruzadas sean, yo sé, el Señor, el Espíritu Santo se va a manifestar de tal manera que muchas almas van a poder conocer a Cristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Es que eso es lo que puedo compartirles en esta noche, mis queridos hermanos. Amén. Gracias, mi hermano Franco. Excelente. Gloria al Señor. Las ventajas de evangelizar personalmente son muchas. Y bueno, con Franco hemos tenido muchas experiencias, cosechadores. Hay algo bien interesante que usted debe saber. El evangelio no solamente hay que predicarlo en las cruzadas, el evangelio hay que predicarlo todos los días, no solamente en las cruzadas. Así que nosotros, como dijo el hermano Franco, bueno, estábamos yendo al hospital, vamos a ver aquí después de que se acabe la pandemia cuando nos dejarán ir. Bueno, Ronnie, Respetar, sí. perdón que no se le escucha bien, hermano. Como que tiene ahí una interferencia en la... Tengo interferencia, tengo problemas. Poquito ahí. Vamos a ver, ¿tengo problemas o ya me escuchan bien? Hoy sí, Ya se oye. ¿Ya me escuchan bien? sí, hermano, gracias. Ok, gracias. Entonces les decía que el evangelio no solamente hay que predicarlo en las cruzadas, hay que predicarlo todos los días. Y como dijo Franco, siempre hay oportunidad de predicar el evangelio. Siempre va a haber una persona que esté a su lado, siempre va a haber una persona que usted se tope con ella. Entonces prediquemos el evangelio. Todos los días hay oportunidades para predicar el evangelio, no solamente en las cruzadas. Yo quiero que entiendan bien esto, no solamente en las cruzadas. Usted no solo se tiene que preparar para las cruzadas para predicar el evangelio, todos los días. Es nuestra obligación. Y a mí me gusta repetir esta palabra, obligación de la iglesia, predicar el evangelio. Hermano Roy. ¿Me escucha, Roy? Sí, correcto. Bueno, estoy haciendo la toma, así que voy a decir la toma. Brother Tom, whenever you're ready to share, they are open to hear you. Vamos a esperar que la mano Tom se prepare unos segundos. Excelente enseñanza. Whenever you're ready, Tom. Okay. Okay. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. Thank you, Brother Hector. Amen. That was excellent. Amén. Gracias, hermano Héctor. Estuvo excelente. Amen.
I was part of Amen. the School of Harvesters in the year of 2001. Yo fui parte de cosechadores en el año 2001. So, and it was such a blessing to my life. Y fue una tremenda bendición para mi vida. Brother Jerry Savelle and his wife Marilyn and the School of Harvesters pouring into me. I lived in Honduras for 9 months at that El time. hermano So that I Jerry could Odell, la attend. hermana Marilyn, por 9 meses. Y yo estoy viviendo allá en Honduras y aprendiendo directamente de ellos día tras día. So this is a tremendous opportunity for everyone to learn how to share the gospel, to grow up in God, and become effective believers in the kingdom of God. Y es una oportunidad tremenda para todos nosotros para poder aprender más del Evangelio, crecer como creyentes y ser una herramienta poderosa para el reino de Dios. We will be using much of the School for Harvesters curriculum and some beyond that. Vamos a estar viendo muchas de las clases que se ven en cosechadores y también vamos a ver otras que no se ven en cosechadores. So, like Brother Hector said, this is a tremendous opportunity, and God is going to lay a strong foundation in your life. Como si el hermano